Bien, entonces vamos a continuar con esta última parte de la clase y aquí vamos a tocar algunos temas que debo confesarte que son, quizás uno de ellos es el tema que más me gusta, porque bueno, tiene mucho que ver con lo que hago día a día y con lo que también me gusta transmitir a las personas con las que trabajo, tanto en las actividades de talleres, de capacitación, como lo que hago básicamente en mi consulta privada. Y es hablar como primera medida de lo que nosotros estamos llamando el estrés elemental. Te decía en los bloques anteriores, nuevamente, y perdón la reiteración, pero que el estrés es un mecanismo que compartimos con todos los mamíferos. Eso es muy importante entenderlo. Solo que los mamíferos se diferencian de nosotros porque no tienen estresores internos. O sea, un león sabe que es león, una gacela sabe que es gacela, el elefante sabe que es un elefante. Y nosotros los humanos a veces podemos de alguna manera tener una apariencia de león o de leona, pero sentirnos gatitos, por ejemplo. Entonces, se juegan otras cuestiones dentro de esta dimensión humana que nos complican un poco, debo confesar, la gestión del estrés. Y a estas otras cuestiones nosotros le llamamos estrés elemental. Quizás es un concepto no tan difundido, pero que a mí me parece muy importante en términos de lo que tiene que ver con una tarea psicoeducativa y de autoconocimiento. ¿Qué quiere decir el estrés elemental? ¿Y cuándo empezó, entre comillas, y cómo se puede llegar a manifestar? Bueno, el estrés elemental parte desde que somos niños, en nuestra primera infancia, generalmente entre los 0 y 7 años. ¿Y cómo puede empezar a aparecer este estrés elemental? Básicamente a partir de los estilos de crianzas que tienen o han tenido nuestros cuidadores primarios, papá, mamá, abuelos, si hemos vivido en alguna institución de cuidados, etc. Se va generando este tipo de relación, entonces nosotros somos de alguna manera, como nos trataron estos cuidadores primarios, nosotros aprendemos a tratarnos internamente, a tratar a los otros y los otros nos tratan. Entonces tiene muchísimas implicancias en nuestro mundo relacional y recordar que los seres humanos somos básicamente seres de vínculos, o sea, vivimos en vínculos. No existe la posibilidad para el ser humano de una independencia total, salvo para el mito de Tarzán, que bueno, es un mito, pero el resto de los humanos necesitamos de la interdependencia con otros humanos. Entonces este estrés elemental empieza en esas etapas tan tempranas de nuestra vida, porque de alguna manera para poder sobrevivir y adaptarnos a la familia que nos tocó o a los cuidadores que nos tocaron, vamos lentamente aprendiendo estrategias, como dije recién, de supervivencia. Y una de ellas puede ser aprender a huir, como decíamos recién, aprender a luchar, aprender a congelarme o, por ejemplo, también aprender a complacer a estos cuidadores. Entonces, suponete que en una familia que tenga reglas un tanto estrictas de crianza, rígidas, y cuando no violentas, por ejemplo, que a lo mejor un niño pequeño se le caiga algo al piso, puede ser tomado como un problema muy grande, el niño puede recibir castigos desde físicos, psicológicos, etc. Entonces, si eso sucede, por ejemplo, ¿qué va a entender el niño? Que eso no lo tiene que volver a hacer. Entonces, ahí en ese momento, él va a comprender que para que estos cuidadores lo acepten, va a tener que dejar de hacer ciertas cosas o va a tener que empezar a hacer otras cosas que quizás no está preparado para hacer por la etapa evolutiva o por la edad que tiene, ¿no? Como por ejemplo un niño pequeño manejar la motricidad fina. Bueno, en lo personal te cuento que yo no la tengo tampoco, pero bueno, yo ya no tengo ningún problema con ese tema, tengo superada que lo mío no es la motricidad fina. Entonces, bueno, continuamos con lo del estrés elemental. Entonces así, por ejemplo, estas cuestiones pueden repetirse durante muchas veces en mi vida, a veces puedo repetir un comportamiento cientos de veces. Entonces lo que voy haciendo es ir separándome de mi ser original, de mi autenticidad,
de mi alma, de mi self, como también le decimos en psicología, o sea, de todo aquello que es lo original en mí. Y voy aprendiendo de alguna manera a mentirme, a abandonarme y a rechazarme. Entonces, cada vez que, por ejemplo, yo no cumplo una promesa, o no soy coherente con los valores que tengo, o me propongo algo y no lo hago, o miento, o me miento, porque, por ejemplo, digo que sí a algo o a alguien cuando quería decir que no, todos estos pequeños detalles van haciendo y logrando esta fragmentación interna en la que de alguna manera yo me voy separando de mí, de alguna forma me voy desconociendo. Por eso hace ratito te dije que esto está muy relacionado con el autoconocimiento. Y recuerda que el autoconocimiento es uno de los pilares de la autoestima. Y hoy en día hablamos mucho de autoestima y la mayoría es creer que tengo que tener esta apariencia física o tengo que tener estas habilidades, y en realidad es mucho más profundo que esto, ¿no? Incluye, por ejemplo, el autoconocimiento. Entonces, básicamente cuando nosotros no tenemos responsabilidad propia sobre nosotros mismos, como te decía en el bloque anterior, no reconocemos nuestras necesidades, por ejemplo, a lo mejor trabajamos muchas horas al día, con la mejor de las intenciones, o claramente justificando nuestro estilo de vida. Todas estas pequeñas cosas van haciendo mucho daño en esta parte mía, que yo en lo personal la ubico por el lado de mi corazón, digamos, que es mi ser auténtico y original. Entonces, de alguna manera, es una especie de auto-ninguneo, y eso es terriblemente estresante. ¿Por qué? Porque es un estrés permanente. Y todo esto que te decía en el bloque anterior de la carga alostática, o sea, de esta cantidad de energía, por haber tenido tanto tiempo todo este estrés, como este ruido de fondo permanente, puede llegar a ser sin dudas traumático. Y esto está muy relacionado con el tema de las adicciones. Porque hay algo importante, que una de las maneras que solemos tener de gestionar, entre comillas, el estrés, y está muy difundida culturalmente, y creo que vos tendrás muchos ejemplos en tu historia y de conocidos, etcétera, es el uso de cualquier tipo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, la marihuana, usar, que no es sustancia, pero es el celular. Entonces, la idea es que frente a estos mecanismos, lo que puedo llegar a hacer es intentar evadirme a través de sustancias o de comportamientos, porque esta es demasiada presión, demasiada tensión, que aunque yo no la tenga consciente, mi cuerpo lleva a la cuenta. Entonces es súper importante comenzar a tener esta coherencia interna y empezar a hacer esta autoobservación interna, obviamente, de en dónde estoy mintiéndome, en dónde no estoy siendo coherente conmigo, en dónde estoy prometiendo y no cumpliendo, etc. Todo esto constituye lo que se llama, como te dije recién, el estrés elemental. Y de vuelta, comentarte que para el Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas, a través de todas las investigaciones que ha hecho, nosotros sabemos claramente que las dos, dentro de muchas causas que tiene obviamente llegar a una instancia de adicción, las dos principales causas son la mala gestión del enojo y del estrés. Y también son las dos principales causas de recaídas cuando están las personas en tratamiento y o rehabilitación. Entonces, te pido una especial atención a todo lo que tiene que ver con este estrés elemental. Y bueno, y por último, y para ir cerrando ya este bloque, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el estrés en el ámbito laboral. Porque bueno, los seres humanos también tenemos una dimensión en nuestro mundo laboral, y hoy en día hay muchas empresas que de verdad están empezando a incorporar estos programas preventivos, porque, por lo que te decía recién, esta asociación de gestión de estrés con consumos problemáticos de todo tipo. Entonces, lo que sucede con la gestión de estrés en el ámbito laboral está relacionado básicamente con lo que nosotros llamamos factores de riesgo o factores de protección. O sea, los factores de riesgo son aquellas
circunstancias que tienen que ver con el tipo de trabajo que estoy desarrollando, que pueden ser un factor que me lleve, digamos, de alguna manera a algún consumo problemático. Y los factores de protección es al revés, son aquellas cosas que puede hacer se pueden hacer desde el ámbito laboral, por ahí también desde los sindicatos, y yo como persona puedo tener también algunos factores de protección para evitar esta cuestión del estrés en el ámbito laboral, que puede llegar a terminar en una enfermedad que llamamos burnout o síndrome del quemado. Entonces, básicamente contarte que hay factores de riesgo dentro de las organizaciones, por ejemplo, tener un trabajo con horas muy cambiantes, tener trabajos que, por ejemplo, se dan mucho en los rubros del petróleo, minería y gente que trabaja en las cuestiones de las pescas, que a lo mejor están 15, 21 días fuera de su casa, etcétera. Ritmos de trabajo a la noche, trabajos en donde hay muchos riesgos, por ejemplo, de sustancias químicas, trabajos en donde no está claro cuáles son las estructuras, cuál es mi función, entonces por lo tanto a mí en lo personal no me queda claro cuáles son los recursos internos que necesito tener y las formaciones para poder hacer frente, digamos, a esos desafíos de la función que tengo en el trabajo. Entonces esas son solamente algunas. Desde lo personal es que muchas veces tengo que lidiar, por ejemplo, con los horarios de trabajo, con lo que nosotros le llamamos en psicología el aislamiento familiar o la incertidumbre, un salario bajo, digamos, o que no está de acuerdo a mis capacidades, etc. Todos estos factores son de alguna manera condicionantes y generadores de estrés en el ámbito laboral. ¿Cómo los puedo resolver? En lo que tiene que ver conmigo es tener la mayor claridad posible de qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo, cuáles son mis capacidades y también cuáles son mis limitaciones y por supuesto compartirlas a mis jefes, a mis superiores y poder de alguna manera quizás entrenarme, ver cómo trabajar con mi familia, esta cuestión del aislamiento, intentando ser creativos y gestionar espacios distintos de convivencia que a lo mejor no son los normales, entre comillas, de las personas que están toda la semana en sus casas, por ejemplo. Y desde las empresas, como te decía recién, empresas, organizaciones y sindicatos, empezar a generar lo que hoy se llama el trabajo sano y seguro. La Organización Internacional del Trabajo ha sacado una serie de recomendaciones para generar esta cultura institucional que tienda al bienestar y a la calidad de vida. Muchísimas gracias. Bendiciones y que sea un excelente trabajo el que vas a comenzar a partir de estas formaciones. Gracias.